Bueno, ¿cuántos están listos para escuchar la palabra del Señor? Y para poner por obra también. Amén. Vamos a estar en nuestra serie, continuar con nuestra serie, el libro de los Hechos. Tema número 47, y hoy vamos a estar en Hechos 16, del 6 al 10. Hechos 16, versículos del 6 al 10. Cuando lo encuentres, si por favor se pone en pie, en reverencia a la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? El título de la enseñanza de hoy es Obedeciendo los tiempos de Dios. Obedeciendo los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son diferentes a nuestros tiempos. El tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo. Los planes de Dios son diferentes a nuestros planes. Los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Hay una gran diferencia entre cómo nosotros pensamos y actuamos y una gran diferencia en cómo Dios piensa y actúa. La oración se basa en alinear nuestros pensamientos y todo lo que conlleva a los de Dios. Amén. Hechos 16, versículo 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Le voy a volver a repetir eso. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Aquí esta palabra ayúdanos habla de un ruego, de por favor, ayúdanos. Estamos al borde de la desesperación, estamos al borde del caos. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por tu amor, tu misericordia, tu gracia para con nosotros. Confiamos, Señor, de que tú estás entronado en ese lugar. Confiamos de que tú estás entronado en nuestros corazones y nos disponemos, Señor, en esta tarde para que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y corrija, enderece, aliente, fortalezca aquellas áreas en las cuales necesitamos de ti, Señor. Así que te pedimos, Señor, que tú te pases con libertad en medio de tu pueblo y que tú hagas como tú quieras hacer. Pedimos que tu palabra surja el propósito para el cual es enviada. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar? Bueno, la semana pasada, siempre hacemos un recuento. Dentro de esta serie del libro de los Hechos, estuvimos viendo el tema Un llamado al servicio a Dios. El hermano Alberto fue el que trajo la enseñanza. Y cada uno de nosotros que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, que hemos sido pasados de tinieblas a luz y de muerte a vida, ahora tenemos o debemos tener como fruto de tal regalo el servicio a Dios. El servicio a Dios. Desafortunadamente en muchas iglesias la mayor preocupación es la cantidad de personas que vengan. Para mí era bien frustrante al principio cuando nosotros comenzamos va a ser casi 7 años. Y comenzamos en la sala de nuestra casa, mi esposa y yo, y una familia. Entonces esa familia se fue de vacaciones un mes. Ya usted sabe, era mi esposa y yo solamente. Y casualmente en ese tiempo, al principio de nosotros comenzar, pues teníamos poquito el crecimiento. Si usted estaba aquí con nosotros desde hace mucho tiempo, usted se da cuenta que el crecimiento siempre ha sido bien despacio. De repente nos llega una familia, después nos llega otra familia. Y conversando con mi esposa el otro día, nos hemos dado cuenta, estamos de acuerdo de que en los últimos 3 meses ha sido el crecimiento más abundante que hemos visto, al menos con nosotros. Y a mí me frustraba tanto cuando me encontraba con alguien que era pastor
Y me decía, no, yo soy pastor de una iglesia. Y le decía, ah, y yo muy contento, ¿no? Ingenuo, novato. Le decía, no, yo también soy pastor, gloria a Dios. La primera pregunta que venía, ¿cuál era? ¿Cuántas personas tienes? Y a mí eso me frustraba, bueno, primeramente porque no tenía muchas. Hay que ser sincero. Y yo le decía, no, tenemos 2 familias. Claro, la mía y la otra que había. No era mentira, es cierto. Mi esposa es una oveja también. Ajá. Y me frustraba porque yo decía, ¿por qué siempre es el énfasis en la cantidad de personas en la iglesia? ¿Cuántas personas tienes? ¿Cuántas personas tienes? ¿Cuántas personas? Y a mí eso siempre realmente me fastidiaba. Y yo dije un día, Señor, ¿tú sabes qué? Voy a decir una mentira santa. Y cuando me pregunte, voy a decir, tengo 3 millones de personas. A ver la reacción de la persona. ¿Y cuántas personas tienen? No, estamos buscando un estadio porque tenemos 3 millones de personas. Y todas son en comunión. ¿Usted se imagina eso? Solamente para ver la reacción. Pero el punto o la prioridad en una iglesia nunca es la cantidad de personas. Es la semejanza de Dios en la vida de las personas. Es la madurez de las personas dentro de la congregación. Y cada uno de nosotros cuando hemos sido llamados a esa madurez, a servir. Dios vino y nos sirvió a través de su Hijo Jesús. Nosotros estamos llamados a servirlo a Él mientras servimos a la iglesia. Entonces ese fue el llamado que Dios nos ha hecho después de la salvación, es a servir. Jesús nos dio el ejemplo cuando lavó los pies de los discípulos. Escuche, Dios nos ha llamado no solo a la santificación, sino también la disposición a servir. Eso es fruto también. Independientemente del precio que haya que pagar. El llamado al servicio no es para un grupo pequeño dentro de la congregación. No es para 5 llevando una multitud. Es para todos. El servicio es para todos. El llamado al servicio es para todos. Y debe siempre ser regido por el amor y la compasión hacia los que servimos. El que no sirve, no sirve. Y el que sirve sin amor, tampoco sirve. En el caso de Timoteo, siendo él de madre judía creyente, pero de padre griego, en tienda gentil, sucedía que no estaba circuncidado, lo cual no presentaba ningún problema para servir al Señor. Usted no necesita ser circuncidado, ni ser de República Dominicana, ni ser de México, ¿no? ¿Necesita qué? Ser salvo. Nada más. Pero cuando Pablo conoce a Timoteo y el testimonio que tenía delante de todos los hombres de Listra, decide llevarlo con él. Pero existía un impedimento que podía ser de piedra de tropiezo para los judíos de las sinagogas, y era que Timoteo era ¿qué? Incircuncido. No lo habían circuncidado. Por lo cual, por amor de los judíos, yo creo que usted entiende esa frase, por amor, debería decir a los judíos, para que recibieran con corazones dispuestos lo que Pablo y Timoteo tenían que decir, creyó prudente que circuncidarlo. No voy a tocar la escritura, pero hay una parte donde Pablo dice, al judío me dice judío, al griego me hago griego, con tal de que con el fin de alcanzar a todos, a todos. Cuando hablamos de la circuncisión en nuestros días, por lo general se hace cuando un niño es recién nacido. En el Antiguo Testamento se hacía al 8º día, y el niño en verdad no recordaría tal dolor. Si usted es circuncidado, pues usted se dirá, bueno, yo no me acuerdo de haber sufrido tanto. No tiene memoria de eso. En nuestros días, si una persona adulta, tal como era Timoteo, quisiera hacer ese paso de circuncidarse, usarían que anestesia, procedimientos médicos, etcétera, etcétera. Tampoco sentiría nada. Pero recuerde que en aquellos tiempos no había la facilidad de anestesia ni de medicina sofisticada como hoy en día. Por tanto, todo se tuvo que hacer a sangre fría. Y yo siempre recuerdo en esto la historia de Abraham, cuando Dios le instituye a Abraham que tiene que circuncidar a Isaac y a toda su tribu. Y yo digo, es fácil de parte de Abraham decirle, Dios me dijo que los tengo que circuncidar. Pero si usted hubiese sido de esa tribu, y Abraham se hubiese aparecido con 2 piedras, o sea, Dios me dijo que te tengo que circuncidar.
Yo estoy seguro que la gente no hubiese dicho, amén. Ahí le hubiesen dicho a Alberto, usted es líder de la iglesia, vaya de primero. Sin embargo, en esta historia no vemos ningún tipo de resistencia de parte de Timoteo. Y todo por el simple hecho de querer ser usado por Dios. Cuando en nuestro corazón está el deseo de servir a Dios, en verdad no hay ningún tipo de sacrificio ni de inconveniencia que se nos pueda atravesar. Y ese es el llamado servicio a Dios. El poner a un lado nuestros sentimientos, metas, sueños, deseos, voluntad, reglas, para poder hacer lo que Dios ponga delante de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces parte de sacrificar algo nuestro por el servicio a Dios nos va a costar mucho dolor. En el caso de Timoteo fue el dolor físico que tendría que sufrir por amor a los hermanos. La pregunta es, ¿cuánto dolor estaría dispuesto a soportar por tal de obtener lo que Dios tiene delante de usted? ¿Sus posiciones? ¿Sus posesiones? Pablo decía, todo lo tengo por basura, por tal de que de alcanzar el conocimiento de Cristo. Si hay algo de lo cual se habla poco en las iglesias hoy en día, es de la mortificación de la carne. Y le aseguro que es la primera vez que usted escucha esa palabra aquí en Casa de Oración Florida, mortificación de la carne. Pero no vamos a entrar en eso hoy. Otro de los puntos que se tocaron la semana pasada tuvo que ver con el hecho de la responsabilidad que cada uno de nosotros, como padres, tenemos. ¿Cuántos padres hay aquí? Usted tiene responsabilidades. ¿Cuántos sirven en la iglesia? Usted tiene responsabilidades. La gran responsabilidad recae sobre el padre de familia porque así lo ha diseñado Dios. Y parte de lo que hablábamos ayer en la reunión de matrimonios. ¿Cuántos se gozaron en la reunión de matrimonios? Yo me gocé. Yo mismo me reía de mis chistes. Eso es lo mejor. Pero ¿cuántos le ministró el Señor? Ya, yo le voy a decir una cosa. Yo como pastor también fui ministrado en esa enseñanza. Porque el matrimonio no es para el hombre. Es plan de Dios, para la gloria de Dios. Y cuando entendemos eso, se nos hace más fácil llevar el matrimonio. Entonces yo le exhorto a que la próxima clase que tengamos, venga. Aquí le ofrecemos café, sándwich. No, las hermanas se votaron ayer. Gracias a lo que pues dieron de su tiempo, de sus recursos y verdad que tuvimos un tiempo tremendo. Pero como hablamos ayer en la reunión, que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza y nos dio el mandamiento de ¿qué? Multiplicarnos. Pero la pregunta es, ¿multiplicarnos de acuerdo a quién? Bueno, a la semejanza de Dios. Y esto es en referencia al carácter de Dios. Ahora que menciono eso, a lo mejor no creo que llegamos ayer a ese punto. Ya le di un indicio de la próxima clase cuál es. Los hijos de Dios, los hijos que Dios nos ha confiado, nos los ha confiado para que los instruyamos en los caminos de Dios, para que a su tiempo, cuando Dios los llame, ellos puedan reconocer la voz de Dios y obedecer. En el caso de Timoteo, su padre no cumplió con su responsabilidad porque era gentil, no sabía nada. Pero eso no detuvo la responsabilidad de parte de su madre, la cual había recibido eso de parte de su madre también. Y aquí podemos ver 3 generaciones de cristianos que tomaron en serio su responsabilidad. No sabemos nada acerca de la descendencia de Timoteo en adelante, pero sí sabemos que él instruyó a hombres fieles para que estos también pudieran enseñar a otros. Hay 4 generaciones. Pablo, lo que mismo que aprendiste de mí, enseña a otros para que enseñen a otros. Hay 4 generaciones ahí. Y es fácil perdernos en delegar nuestras responsabilidades a otros. Mis hijos, ahí mándalo para la escuela dominical. Ahí le enseñan de Dios. 1 vez a la semana. 1 hora. ¿Y en su casa qué hace? Después están corriendo, pastor, oré por mi hijo que está metido en drogas. O pastor, oré por mi hijo porque está en malos caminos. O pastor, oré por mi hijo por esta razón. ¿Y qué hizo durante todo ese tiempo? ¿Qué sembró en ellos? No podemos ser negligentes en ese sentido porque la vida espiritual de nuestros hijos depende también de nosotros, de cuánto la hayamos instruido en los caminos del Señor. Al final tomarán su decisión, pero por falta de enseñanza no ha sido. Mi mamá siempre decía, lo que te pase te pasó, pero por falta de consejo no será. ¿A cuánto le dijeron eso cuando fueron creciendo? Parte de la instrucción que damos a nuestros hijos tiene que ver con la obediencia, ¿sí o no? Cada vez que damos instrucciones a ellos, tenemos que tener expectativas de que ellos ¿qué? Obedezcan. No es opcional. Pepito, bota la basura. Ay, no la va a botar porque nunca obedece, igualito a su madre, ¿no?
Nosotros los hombres somos bien obedientes. Te lo tienen que sacar de alguien, ¿no? Una de las primeras palabras que los niños aprenden cuando comienzan a crecer es la palabra, ¿cuál? No. Bueno, sí es la respuesta, ¿no? Pero es lo que algunos le llaman la vitamina NO. Es imprescindible para su crecimiento. Decir que no es un pecado. No es un pecado. Aunque algunos no saben decir que no cuando deberían decir que no. Eso es otra enseñanza. Eso no lo voy a tocar, pero se lo tiré ahí para que usted lo agarre. ¿Cuántas veces usted deja de lo que es priorizante o lo que es prioridad porque simplemente se siente mal porque alguien le pidió un favor? Y descuida cosas que no debería para quedar bien con los demás. Y al final, ¿quiénes sufren? Los de su casa. Diga que no. Aprenda a decir que no. Pastor, es que no sé cómo decir que no. Es bien sencillo. Repite después de mí. No. Ya. Sencillo. El escuchar la palabra no puede, a tiempos, parecer desagradable. Y una de las situaciones más frustrantes que hay es cuando alguien tiene la disposición para hacer algo o el deseo para hacer algo y la respuesta que recibe es no. Por lo general esto sucede cuando la persona por su propia cuenta decide lo que quiere hacer. Esteban viene ahora y me dice, es un ejemplo, ¿no? Esteban viene y me dice ahora, pastor, Dios me dio un mensaje para la congregación, voy a predicar ahora mismo. Vitamina NO, ¿no? ¿Qué va a pasar con Esteban? Se va a ir todo achicopalado, así se dice, ¿no? Agüitado, entristecido, frustrado. ¿Por qué? Porque se salió de un tiempo. En cuanto a las cosas de Dios no es diferente y el ministerio a veces es bien difícil decir que no a los hermanos. A mí me rompería el corazón decirle a Esteban, no, ahora no es el tiempo, no. Pero es necesario hacerlo, porque eso mantiene un orden, eso lo ayuda a él, nos ayuda a nosotros. A su debido tiempo, sí, venga, predique, pida el arrepentimiento a todos los impíos que hay en la congregación, ¿no? Perdón si los ofendí, yo sé que ninguno es impío. Créame que es bien difícil decir que no, pero a veces es muy necesario. Si nuestra preocupación fuera que los hermanos no se ofendieran, les diríamos a todos que sí, a todos los que quisieran. Quizás de esa manera tuviéramos una iglesia al gusto del cliente, donde todos hacen lo que quieren hacer. Gloria a Dios. ¿No? ¿Usted se imagina el caos que eso traería dentro de la iglesia? Y hoy la frase que se ha sacado fuera completamente es, Dios me dijo. No, yo voy a hacer tal cosa porque Dios me dijo. Qué raro que escuchas, Dios me dijo esto, pero no escuchas que Dios te dijo, siéntate y santifícate. Eso sí no lo escuchó. ¿Qué sucedería si usted le dijera que sí a sus hijos en todo lo que quisieran hacer? A ver, póngalo a prueba una semana, especialmente ahora en verano, que estás en la casa todo el tiempo. Mijo, lo que tú quieras hacer, estás en verano. Yo digo que sí a todo. Los hijos estuvieran, I like the pastor. Crearía un caos en la casa. Usted se habría convertido entonces en el mejor amigo de sus hijos, de acuerdo a la opinión de ellos. Pero escucha, a nosotros Dios nos confió a nuestros hijos para ser sus padres, no sus amigos. Y cuando usted es su padre, eventualmente será su amigo. Pero no trate de revertir eso. Es nuestro trabajo guiarlos en sus caminos, es nuestro trabajo instruirlos en lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Y en lo natural eso es lo que debemos hacer, pero en lo espiritual no hay ninguna diferencia. Como hijos de Dios se nos ha dado el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y este es el mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, el mismo espíritu que nos guía hacia toda verdad y que nos mantiene seguros hasta el día de la redención de nuestras almas. Y este espíritu no solamente conoce lo que hay en nuestro interior, pero también conoce las cosas de Dios. Y como parte de la Trinidad posee toda la deidad, por tanto es omnisciente, por tanto todo lo sabe. Sabe las intenciones del corazón,
sabe los pensamientos del hombre y conoce todos los tiempos. Y es muy interesante ver cómo es que aun cuando Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y que nadie se pierda, el mismo Espíritu Santo se abstiene de que la palabra de Dios sea predicada en ciertos lugares, en ciertos tiempos, y eso tiene que ser con cierto propósito. Y ahí entramos en la enseñanza de hoy. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Aquí vemos una situación donde tanto a Pablo y a Timoteo se les prohíbe, al Espíritu Santo, hablar la palabra de Dios. Bueno, en nuestra mente finita se nos hace incomprensible entender cómo es que si Dios quiere que todos sean salvos, se les prohíbe la predicación del Evangelio. Claramente Dios los había usado grandemente en la región de Frigia y de Galacia. Ellos habían hecho discípulos aquí, así que de seguro Dios estaba con ellos. Dios los estaba dirigiendo, todo estaba yendo bien, hablando de manera ministerial. Las personas se estaban convirtiendo al Señor y muchos eran añadidos a las iglesias. Pon una pausa ahí y vaya conmigo a Hechos 18. Hechos 18, versículo 22. Dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando ¿a quién? Todos los discípulos. Quiere decir que personas se convirtieron en Frigia y en Galacia. Gloria a Dios. Por donde quiera que iban, predicaban, la gente se convertía. Dios los añadía a la iglesia. Y de repente Dios les dice, no prediques en Asia. Si usted estuviera en sus zapatos, ¿qué hubiese pensado? No escuché bien. ¿Cómo Dios va a decir que no vaya a predicar? Lo que quiero apuntar aquí es la negación del Espíritu Santo de Dios en cuanto a retener de Asia el Evangelio. La Biblia no nos da una razón, por lo tanto no vamos a pasar mucho tiempo tratando de especular la razón de esta decisión. Más bien quiero hacer el énfasis en que nosotros debemos de ser obedientes en todo cuando se viene al ministerio. En todo. Si en verdad siempre enseñamos a que le digamos que no al pecado, porque es algo malo, y sí a Dios, lo cual es bueno, debemos estar apercibidos que puede que Dios, escuche, diga que no a hacer algo, aunque parezca bueno. La predicación del Evangelio es lo mejor que puede suceder. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero este es el caso en este pasaje. Y siempre me ha llamado la atención de por qué dijo que no. Un punto importante aquí a considerar es que la razón que el Espíritu Santo prohíbe la predicación del Evangelio no tiene que ver con la perdición de las personas, sino más bien tiene que ver con la preparación de sus corazones para recibirlo. Ya eso cambia un poco ahí el contexto. Claramente habían judíos en Asia, eso lo puede ver en Hechos 2, de los que vinieron el día de Pentecostés. Y parte de los que habían levantado en contra de Esteban también eran de Asia, Hechos 6. Pero en este viaje misionero no deberían predicar en Asia. Y más adelante podemos ver que toda la región de Asia escuchó el Evangelio y hubo muchos discípulos en esta región. Lo cual me lleva a pensar que esta prohibición tuvo más que ver con el tiempo de Dios que con la negación de parte de Dios para salvación. No fue un no porque quiero llevarlos al infierno, sino que no porque no están preparados. Vaya conmigo a Hechos 19, por favor. Hechos 19. Versículo 8. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacios de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, note la C mayúscula, maldiciendo el camino
Delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Todos los de Asia escucharon. Pero en el capítulo 16 dice, no le predica a la gente de Asia. Entonces no era para perdición de ellos. Tenía que ver con la preparación del corazón. Y ahí vamos a entrar un poco más adelante. Y aquí es donde esta lección entonces se hace vívida en nosotros. Porque también nosotros debemos aprender a escuchar la dirección de parte de Dios. Aun cuando sea en cuanto a la predicación del Evangelio. El peso de la gran comisión cae sobre nuestros hombros, que nos vemos con la necesidad de predicarles a todos, todo el tiempo, sin cesar. Y yo quiero que usted analice por un momento un francotirador en un ejército. Se le dan cierta cantidad de balas, ciertos fusiles que son para algo determinado. A nadie que está en el ejército le dice, ahí tienes un cajón de balas y empieza a tirar tiros por todos lados. No, a matar a los que hay y los que no están tan bien. No tiene sentido. Hay que ser ¿qué? Certero. ¿Usted cree que Dios está más interesado en que usted sea certero en su predicación? ¿O simplemente por estar dándole puños al aire? La lección aquí para nosotros es, ¿qué tal si en vez de pedirle al Señor que nos dé oportunidades para predicar a todo tiempo, lo cual no está mal, entienda lo que le quiero decir aquí, que mejor nos dé las personas a las cuales le deberíamos predicar? Se lo voy a volver a repetir. En vez de decirle, Señor, yo le quiero predicar a todo el mundo. Gloria a Dios. Pero ¿por qué mejor no decir, Señor, muéstrame quiénes son los que tienen un corazón susceptible a tu palabra para entonces ir a ellos? Si usted va a un lote de carros, usted es vendedor de carros, y usted tuviera la capacidad de decir, de las 150 personas que van a entrar hoy, solamente 4 van a comprar carros, ¿a cuáles usted se le acercaría? A esas 4. Porque si se le acerca a las otras 146, que son las primeras, cuando llegue la otra, usted va a estar cansado, desanimado, frustrado. Y cuando le digan, no, predica, no, ¿qué predica de qué? Esa gente no va a escuchar nada. Tiene un corazón entenebrecido. Pero ese es el que Dios había preparado para ti. Pero como no estamos conectados con el Señor, pues se nos va el tren. Y esta es una línea bien fina porque vemos ambas en la Biblia. Vemos cómo es que los apóstoles y discípulos predicaban por donde quiera que iban. Y ahí lo vemos con la iglesia cuando va en la persecución. Predicaban el evangelio donde quiera que iban. Era una fuerza imparable. Pero también vemos cómo es que Dios ponía en el corazón de ellos a cierto hombre o familia. Esa es la historia de Cornelio, un ejemplo de ellos. El asunto es tener en ambas situaciones el oído bien afinado para cuando la dirección de Dios llegue, saber qué hacer y qué no hacer. No sé si a usted le ha sucedido, donde está hablando con alguien y de repente usted siente de parte de Dios que no es el momento adecuado para predicarles, porque su corazón está cerrado a la verdad. A lo mejor no lo ha sucedido, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y cuando el corazón está cerrado, puede que la verdad del Evangelio, cuando el corazón está cerrado, puede que la verdad del Evangelio los lleve a ser violentos o a rechazar a Dios de por vida. De por vida. Yo recuerdo una familia que pasó por algo bien tremendo. Bien tremendo. Y un cristiano con buenas intenciones le dijo lo siguiente: cree en el Señor. Era voluntad de Dios. ¿What? ¿Es voluntad de Dios el mal? No, es una causa del pecado. Es lo que Dios había dicho. Ahora, Dios no estaba desentendido de esta situación,
Predecirle a alguien, Dios, fue la voluntad de Dios que pasaras por esa prueba, una prueba bien difícil. ¿Qué hizo con esa familia? Si la voluntad de Dios es que cosas así me pasen a mis hijos y a mis hijas, yo no quiero saber nada de Dios. Ahora, hay una imprudencia de parte de ese cristiano, pero también lo que dijo, lo dijo en el momento completamente equivocado. No fue sabio, no fue sabio. Vaya conmigo a Mateo 6, dejo una pausa ahí en Hechos. Vaya conmigo a Mateo 7, versículo 6. Dice, no deis lo santo, le dije el versículo, ¿no? 6. Okay. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Puede que suceda en algunos casos que la palabra de Dios surja el efecto, puede que surja el efecto de confrontar duramente. No, por experiencia, la palabra de Dios siempre confronta duramente. Siempre. Y puede que esa confrontación haga que lleve a alguien hasta el punto donde haya violencia en contra suya. ¿Recuerdan la historia de Esteban? El mártir. ¿Recuerdan la historia de Jesús? ¿Recuerdan la historia de Pablo? Apedreado y dado por muerto. ¿Por qué fue? Por predicar el evangelio, simplemente. Hay gente que siempre que va a recibir, a aceptar, a tolerar, pero hay otros que van a rechazar e inclusive a ser violentos. Eso no nos debería sorprender. Y puede que haya situaciones donde el corazón del hombre simplemente no está abierto ni preparado para recibir lo que Dios tiene para ellos. Usted lo puede comparar con su vida. Le voy a preguntar, ¿cuántos de aquí recibieron al Señor la primera vez que escucharon el evangelio? Por favor, levante la mano. La primera, la mera primera. ¿Quién? ¿Hay algún valiente? Probablemente nadie. Tomó el martillo de Dios para rompernos nuestra cabeza. La mandaria, por así decirlo. Lo más seguro es que la gran mayoría escuchó varias veces antes de venir al arrepentimiento. Si tomamos este pasaje de Mateo y tomamos nuestro pasaje hoy de Hechos, podemos ver que aún cuando se viene a cumplir con la gran comisión, hay momentos donde Dios nos da la luz verde para seguir adelante y hacer, y hay otros momentos donde Dios nos pone la luz roja para detenernos y no hacer. Y no hacer. Nosotros, como humanos redimidos, naturaleza caída, etcétera, etcétera, corremos el riesgo de creer muchas veces que somos más buenos que Dios. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿quién aquí es más bueno que Dios? Yo sé que nadie va a levantar la mano, pero muchas veces pensamos que sí. Donde Dios nos dice no, y nosotros, Señor, una ayudita más. Y Dios está diciendo, no, ya párale. Pero nosotros seguimos ahí que, Señor, una oportunidad más, una más y ya, una más. Y por tal de querer hacer un bien, nos salimos del tiempo y de la voluntad de Dios y hacemos un mal. En otras palabras, queriendo hacer un bien, hacemos el mal. Para resumírselo así. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros estuvimos un tiempo en una iglesia y Dios nos había bendecido con buenos trabajos. Pero había una familia en la iglesia, oye, mira, no daban pie con bola. ¿Usted entiende lo que le quiero decir? Siempre estaban arrancados. Parece que estoy predicando a una congregación de cubanos. A lo mejor los cubanos me entienden. Siempre estaban metidos en problemas, nunca tenían dinero para nada. Y nosotros tuvimos compasión de ellos. Y un día, pues mi esposo y yo salimos, teníamos 2 servicios el domingo. Salimos de por la mañana, ya como que los vimos y nos dio lástima, ¿no? Y son de esas familias que tenían como 500 hijos. Entonces uno decía, pobrecitos los niños, es lo que uno siempre piensa, ¿no? Pobrecitos los niños.
Y recuerdo que mi esposo y yo fuimos a la casa, dijimos, nos vamos a sacar tanto dinero de la máquina, del cajero, y se los vamos a dar como una ofrenda para ayudarlos. Como mismo posiblemente aquí pasa en la congregación. Alguien se le hace que le dice, mira, lo quiero ayudar con algo, lo que sea, ¿no? Y fuimos a la casa de ellos, tocamos la puerta, no estaban ahí, los llamabas por teléfono. En aquel tiempo el teléfono era el celular que era de este tamaño, ¿no? Que tenías que marcar los números así, ¿no? Llamabas por aquí, hablabas por aquí. Sí, grande era el celular. No contestaron. Dijimos, bueno, vamos a dejárselo por debajo de la puerta. Era esas puertas que tienen la gomita, la de eso abajo, que tampoco te deja meter nada. Oye, no había manera de dejar el dinero adentro. Y por la puerta, por la ventana, no, pues nada, no había ninguna manera. Nos regresamos a la casa. Y pues se nos ocurrió en ese momento decir algo así como, Señor, pero es que yo quiero ayudarles, no están en la casa. Y sentí claramente como si Dios me hubiese dicho, y yo te mandé a que le dieras. Claro, al tacaño, en ese momento dijera, gloria a Dios. ¿Ves? Te dije que no era el tiempo de Dios. Y yo me quedé un poco confundido, nosotros éramos nuevos, básicamente nuevos, y yo dije, no sabía que para ayudar a alguien había que pedirle al Señor. Y por lo general la respuesta es no. Pero hay a veces, y esta es la importancia de ser sensible a la voz de Dios, porque hay veces en la congregación o dentro del pueblo de Dios o fuera del pueblo de Dios, donde Dios está tratando con el área de alguien por mala administración. Y Dios le quiere enseñar una lección a esa gente. Y ahí vamos nosotros. Una ayudita más. Yo le voy a comprar esto, lo voy a ayudar con aquello, lo voy a bendecir. Para hacerlo cristiano, ¿no? Lo voy a bendecir. Y Dios está diciendo, lo que yo quiero hacer está siendo de piedra de tropiezo. Ahora, esa persona le va a tomar más tiempo ser procesado por simplemente tus deseos de hacer el bien y estás haciendo un mal. Mire, para mí eso fue una lección tremenda. De ahí, pues yo aprendí la lección. Señor, yo quisiera, pero ¿tú quieres? Sí, no, espera, ok, se acabó. Pero ¿cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo? Vemos a alguien en un proceso y nuestra primera instancia es que sacarlo del proceso, especialmente si son nuestros hijos. Los hijos nos derriten el corazón, ¿sí o no? El hijo está haciendo todas las maldades habidas y por haber. Dios lo quiere procesar. Y ahí vamos, Señor, que eso no pase. No, que su fe no falte en medio de ese proceso, que es necesario que pase. Es necesario. Pero a los gorditos no nos los toque. No, tienen que pasar por ahí. Dije gorditos tratando de ser cariñoso, ¿no? Dios es quien conoce el corazón de las personas. Y Él sabe cuándo es que sus corazones entonces estarán listos para recibir. El tiempo de Dios es perfecto y Dios ha destinado todo con un tiempo perfecto. Y el ejemplo que le puedo poner así más sencillo es el del huevo. La gallina pone un huevo. El pollito no sale enseguida. Vaya, la gallina no para un pollo. Pone un huevo y ese huevo tiene un tiempo de ¿qué? De fecundación, tiene un tiempo de desarrollo para que al final, a su tiempo, el pollito solo sale. Si usted dice, ay, pollito, si abre el huevo, ¿qué sucede con ese pollito? Pues nunca siguió. A la caldera, desayuno. Mire, vaya conmigo a Mateo 13, por favor. Porque quiero mostrarle aquí cómo es que Dios es el que conoce todos los tiempos, todos los corazones, todos los terrenos. Si usted se familiariza con la Biblia, sabrá que esta es la parábola del sembrador. Mateo 13, versículo 1, vamos del 1 al 9. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Se puede escuchar el evangelio en la playa también, ¿ve? No es un pecado estar en la playa. Se lo pongo ahí para que usted diga, ¿no?
Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30%. A 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces brincamos a 18. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántos quisiéramos que todos fueran así cuando le predicamos? La recibieron con gozo. Gloria a Dios, se convirtieron 50. ¿Y 50? ¿Con la raíz dónde? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño, subraya esa palabra, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. ¿Qué hace? Oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Bueno, esta parábola está haciendo referencia a la predicación del Evangelio en su totalidad. En su totalidad. En el caso de que prediquemos a una multitud, supongamos usted lo invitan a predicar y usted está predicando en una iglesia que usted no sabe quién es salvo y quién no es salvo. Simplemente usted fue y predicó. Esa semilla cayó en todo tipo de tierra. Gente la va a rechazar, otros la van a adquirir, otros van a decir, ay, qué bonita la palabra, qué bien hablas. No sé quién te la ha pasado eso. Ay, qué lindo tú hablas. Pero ya, ahí quedó. Y hay otros que la van a atesorar en el corazón. Unos rechazarán por completo la palabra, otros la tomarán porque suena bien, etcétera, etcétera. Y otros tendrán un corazón ya preparado y la atesorarán y darán fruto. Pero, ¿qué sucedería si nos ponemos en el lugar del sembrador? Vamos a ver la parábola desde otro punto de vista. Usted es el sembrador. Usted es el sembrador. ¿Cree usted que a propósito tiraría la semilla en el camino para que las aves la coman? Usted no va manejando por la carretera de la 4 con una bolsa de semillas tirando ahí en el pavimento. ¿Y para qué? No, para que saquen árboles aquí de mango. Para cuando el día que vaya para Orlando paro, agarro un mango y sigo el rumbo. No se va a dar ahí. No se va a dar ahí. ¿La tiraría en pedregales? ¿No crece raíz? ¿Espinos? ¿No? ¿Dónde sembraría usted la semilla? En un campo fértil, en tierra fértil. Desafortunadamente este es algo que han sacado de contexto muchos ladrones, se lo tengo que decir. O siembra en este ministerio, siembra en tierra fértil, siempre. Esa palabra no tiene nada que ver con el dinero, absolutamente. Usted sembrará esa semilla donde sabe que dará fruto. Imagínense si usted fuera campesino. ¿Cuántos aquí fueron criados con campesinos o en el campo? ¿No? Qué bien. ¿Cuántos son de la ciudad? Imagínense si usted, como campesino o familia que entendía cómo... yo recuerdo a mi abuelo, yo se lo voy a poner como ejemplo. Mi abuelo sí le gustaba trabajar en el campo. Entonces en casa de mi abuela había al lado un terreno que era de nosotros. Y mi abuelo siempre trabajaba ahí. Y desde que nos levantábamos por la mañana, nos poníamos las botas de goma esas grandísimas y el casco y salíamos en paños menores a trabajar en el campo. Éramos pequeños. Y yo recuerdo que mi abuelo nos daba a algunos de nosotros que queríamos ayudar. Abuelo, yo quiero sembrar. Y nos daba unas cuantas semillitas. Vaya, pues para ti. Y me decía, no tires nada hasta que yo te diga. Y ahí nos daban con semillitas.
a traer al abuelo. Cuando el abuelo ya hacía el hueco en la tierra, decía, ok, echa 2 semillitas ahí, 2. Ok, ahora tápalo, ok, ya, eso, vamos para acá. Y uno como decía, oye, estoy siendo... Cuando uno se tomaba la sopa a la hora del almuerzo, uno decía, no, hoy sí trabajé, hoy sí me merezco la sopa. Pero ¿qué hubiese sucedido si su abuelo, o en el caso usted hubiese tomado esas semillas y las tira simplemente pues a la calle? Me hubiesen dado una paliza, primeramente. Pero ¿qué hubiese sucedido con esa semilla? ¿Hubiese yo sido qué? Negligente y no hubiese dado fruto. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, mi abuela diría, viejo, ¿y por qué no hay? No, es que tu nieto lo tiró a la calle. ¿Nos hubiésemos quedado sin comer? ¿Sí o no? Uno siembra la semilla donde sabe que va a dar fruto. Okay. Bueno, entonces, de aquí podemos hacer la siguiente pregunta. Si usted considera su servicio a Dios, déjame poner la luz en... Si usted considera su servicio a Dios, si usted considera su servicio a la iglesia, si usted considera su obediencia a Dios, ¿qué tipo de terreno cree usted que hay en su corazón? ¿Se voy a volver a repetir? Si usted considera su servicio a Dios, si usted considera su servicio a la iglesia, si usted considera su obediencia a Dios, ¿qué tipo de terreno cree que hay en su corazón? Uno obediente que va a hacer todo lo que Dios le diga, va a dar un fruto de obediencia, va a ser un terreno simplemente que va a obedecer por tiempos hasta que la prueba llegue, va a ser uno que completamente va a rechazar o simplemente va a obedecer por pedazos hasta que la prueba llegue. Eso yo no lo sé, Dios lo sabe, pero usted también lo sabe. Usted también lo sabe. La palabra de Dios tiene la habilidad, por así decir, de ministrar a cada persona en su lugar de necesidad. Siempre. Siempre. Si Dios es quien conoce los corazones y los tiempos, ¿no le parece sabio entonces estar presto para escuchar la dirección de parte de Dios en dónde sembrar y cuándo hacerlo? ¿A quién escucharía usted a la hora de sembrar? ¿A alguien del campo o a alguien de la ciudad? Porque las de la ciudad sabe a qué hora pasa el autobús, pero no sabe nada de sembrar. No estoy tratando de ofender. Usted entiende la analogía que le estoy tratando de hacer, ¿no? No sé, el pastor me dijo que yo no sé nada. Mire, creo que de hacer así, seríamos más eficaces en nuestro ministerio de predicación. Habrá personas en su vida con corazones duros que rechazarán la palabra de Dios. Eso póngalo por seguro. Habrá personas que recibirán su palabra por poco tiempo. Habrá algunos que la aceptarán porque es conveniente en ese momento. Y habrá otros, escuche, que Dios mismo ha preparado su corazón para escuchar. Y esos son aquellos que no podemos pasar por alto bajo ninguna circunstancia. ¿Usted se acuerda de una sanidad que ocurrió en el libro de los Hechos, donde Pedro dice, y vio que tenía fe para ser sanado? Esa revelación de que vio que tenía fe, ¿de dónde vino? De Dios. Él no pasó un curso de revelación, como hoy los ofrecen. Dios nos muestra quién está presto para escuchar y quién no. Lo que pasa es que nosotros tenemos que afinar nuestros sentidos. Es decirle, Señor, ¿a quién le predico? ¿O cómo le predico? Pues tampoco es, ¿no? ¿A quién le pasó algo bien trágico? Usted no va a ir con su sabiduría humana a decirle, ¿te pasó por pecador? Ya, ahí cerró la puerta para siempre. Hay que ser también tener compasión, ¿no? Dios nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Mírenlo desde el punto de vista que Dios, ¿quién fue quien labró su corazón? A esa persona. Dios ahondó, cavó, limpió. Dios fue quien ablandó y preparó su corazón para que su semilla caiga en tierra fértil y nosotros entonces perdemos la oportunidad de sembrar porque queriendo hacer un bien en otro campo, hacemos un mal al no sembrar cuando y donde Dios nos dice. Y esto fue lo que sucedió con Asia y con Bitinia. Vaya conmigo al versículo 7, regrese conmigo. Versículo 7, Hechos 6.
Versículo 7. Hechos 16, 7. Bueno, quería saber si estaban despiertos. De repente algo me dijo aquí, dijiste 6, y sentí las miradas acusadoras. Versículo 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ahí vamos otra vez con lo mismo. En ambas de estas ciudades, a su debido tiempo, el Señor envió su palabra y muchos fueron convertidos al Señor. Historiadores gentiles mencionan que en Bitinia, alrededor del año 104, había muchos cristianos en esta región, incluso historiadores. Allá pues tenían un libro donde tenían récord de los mártires. Dentro de esa lista estaba Lucas, el médico amado. El autor del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos. Como alguien que había muerto en Bitinia. Entonces el Señor no retarda su promesa. Pero los tiempos están en sus manos. Los tiempos están en sus manos. Queda de parte nuestra ser sensibles a ese tiempo para poder ser efectivos y no simplemente pues gastar energía y palabras golpeando el aire. Yo creo firmemente que la razón por la cual el Espíritu Santo no les permitió ir a Asia ni a Bitinia fue porque había una urgencia en otro lugar. Y esto era Macedonia. Macedonia. Versículo 9. Déjame les mencionar algo que me acabo de acordar. ¿Usted recuerda a Lázaro? Estaba a punto de morir. Pero había otra necesidad donde estaba Jesús. Y Jesús le dijo, bueno, gracias, vamos mañana. Imagínense, si usted hubiese estado en esa cama. Había algo que tenía que pasar mucho más milagroso que simplemente orar por un enfermo. Ahora había que resucitar un muerto. Dice aquí, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo ve en visión a un varón macedonio. Algunos comentaristas tienen diferentes puntos de vista acerca de quién era este varón. Unos dicen que era un ángel intercesor, otros dicen que era un ángel con forma de hombre, etcétera, etcétera. Yo por mi parte creo que quizás fue un hombre que en medio del pecado y perturbación moral de su nación, hablando de Macedonia, simplemente clamaba a Dios por misericordia y porque su pueblo le conociere. Si así lo hizo Dios con Cornelio, ¿no lo habrá hecho también con este varón macedonio? Pero eso es irrelevante, ¿no? No vamos a hacer una doctrina acerca de eso. A Cornelio le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Quizás había una urgencia, porque Dios estaba listo para declarar juicio eminente en contra de Macedonia. El pecado se había multiplicado tanto que la mano de Dios estaba en contra de ellos, pero por la misericordia de Dios no fueron consumidos. No sé cuántos recuerdan cuando hablamos acerca de la salvación en los estudios bíblicos. La misericordia de Dios se abstuvo de darles lo que merecían. La misericordia de Dios no les dio lo que merecían. Y la gracia de Dios les dio lo que no merecían, perdón de pecados, vida eterna. No había tiempo que perder, el juicio de Dios venía de camino y quizás tenían solamente una última oportunidad para el arrepentimiento de sus pecados. Qué triste es cuando una persona que usted le predica, usted le comenta, usted le habla, pues rechaza de por sí así, plenamente, y se encuentra el otro día que esa persona murió. Usted no sabe si esa fue la última oportunidad que tuvo. Usted fue fiel en compartir. Usted cumplió con lo suyo. Pero usted se imagina si usted hubiese tenido la oportunidad, deliberadamente no lo hizo y esa persona fallece. ¿Usted sabe el cargo de conciencia que uno acarrea con eso? Por eso es necesario siempre tener nuestros sentidos afinados. Cada vez que Dios va a hacer juicio hacia una nación o una persona en particular, siempre da oportunidades para el arrepentimiento. Siempre.
Porque Dios se place en hacer misericordia. Eso lo vemos en los tiempos de Noé. Dios venía con un juicio, pero proveyó también ¿qué? El arca. El arca. Y había espacio para todos ahí. Para todos. No estaban apretados ahí como los autobuses en Cuba, no. Todo el mundo apretado, no. Había espacio para todo el mundo ahí. Lo vemos con Jonás y la nación de Nínive. Llegó, mira, rayando ahí porque el muy obediente se fue para el otro lado. Y Dios dijo, no, es que no hay tiempo de buscar y preparar a alguien más. Déjame llevarte a ti mismo, cabezón. Déjame para allá. Y lo llevaron y predicó a las patadas. No fue ni siquiera con misericordia. Arrepiéntanse porque Dios los va a destruir a todos ustedes. Y todos se convirtieron. Y uno dice, oye. Y después que se salvaron, se convirtieron, se enojó. Lo más seguro es que su momento exacto, lo más seguro es que esto estaba sucediendo con Macedonia. Lo vemos también en nuestras propias vidas. ¿Cuándo usted cree que Dios lo salvó a usted? En el momento más difícil. Quizás la mayoría, quizás otros no. Quizás otros nacieron diciendo, yo quiero ser salvo, ¿no? Pero en el momento más duro, a raíz de problemas familiares, pérdida, enfermedades, no tenía de dónde más agarrarse que de Dios. Y a pesar de eso, Dios lo salvó, lo fortaleció y le mostró cuán bueno Dios es. Y lo más seguro es que lo mismo estaba sucediendo con Macedonia. Pablo entendió esta visión y enseguida se propuso obedecer lo que Dios quería de ellos. Versículo 10. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Para Dios establecer su iglesia aquí en la tierra, necesitaba de hombres sensibles a su dirección en todo momento. En todo momento. Cuando el Evangelio fue proclamado en Macedonia, los corazones de muchos fueron convertidos al Señor y su conversión fue tan radical que el fruto de su arrepentimiento fue muy evidente. ¿Alguien recuerda a Zaqueo, cobrador de impuestos? Cuando el Señor lo alcanzó, ¿qué sucedió? ¿Qué dijo él? Todo lo que he robado, lo doy a los pobres. Y si he tomado algo de alguien, lo devolveré. Vamos a hacer una pausa ahí. Yo tenía un pastor una vez que predicó acerca de eso. Y dijo, uno se da cuenta cuando la salvación de verdad ha llegado, cuando la gente se empieza a despojar de sus posesiones. Escuche, esto no es un mensaje para que usted dé nada. Se lo digo ¿por qué? Porque mientras el dinero y la avaricia continúen dominando el corazón del hombre, Dios no puede reinar ahí. Aunque usted confiese que Dios es su Dios. Nadie puede tener dos señores. Nadie puede tener dos señores. No se lo digo para que usted ahora piense, tengo que dar todo mi dinero. No, no. El fruto de los macedonios, no tengo el tiempo para hablarlo hoy, hubiese querido hacerlo. Fue tan radical que su fruto fue evidente. La compasión por los necesitados fue una marca de la conversión de estos macedonios. Hasta el punto, dice la Biblia, que daban más allá de sus propias fuerzas. A pesar de su extrema pobreza. Se entristecieron cuando Pablo le dijo, no, ¿qué más van a dar si no tienen nada? Queremos dar, queremos dar. Y a veces en la iglesia hay que darle con un palo a la gente para que dé. ¿Sí o no? No literalmente, no literalmente. Pero la iglesia, la verdadera iglesia que el Señor compró con su sangre, entendió en estos tiempos que, espérate, somos todos comprados por la sangre del Cordero. Tu necesidad ahora es mi necesidad. Cuando usted va con su familia, con sus hermanos, su hermano dice, oye, necesito que me preste $100 para comprar leche para los muchachos. ¿Qué usted hace? Si los tiene, ¿qué usted hace? Usted se los da. ¿Por qué? Porque es su hermano. ¿Y en la iglesia es diferente? Una pregunta. ¿La iglesia es diferente? No, para nada.
Ya no serían estos macedonios personas egocéntricas, idólatras y ajenos a la vida de Dios. Pienso que quizás si Pablo y Timoteo hubiesen desobedecido a la dirección del Espíritu Santo y hubiesen ido a predicar a Asia y Bitinia, para el tiempo en que hubiesen llegado a Macedonia, los corazones hubiesen estado más endurecidos por el pecado que nunca. Difícilmente, quizás, esto es una hipótesis, quizás hubiesen rechazado por completo al Señor. Mira, esta lección se hace evidente para nuestros días hoy. ¿Por qué? Porque las personas poseen el mismo corazón endurecido por el pecado. Eso no ha cambiado. Muchos aún están completamente ajenos de la vida de Dios. Muchos aún no conocen de la misericordia y la gracia de nuestro Señor y Dios. Por tal razón, envía a Dios a su iglesia de regreso al mundo de donde lo sacó. Cuando Dios nos rescató del mundo, nos sacó, nos limpió, nos preparó. ¿Y qué hace con nosotros? ¿Nos envía a dónde? Yo los envío al mundo. No los saques del mundo, mas líbralos del mal. Y nos envía al mundo, ¿para qué? A predicar que de dónde nos sacó, Dios también los puede sacar a ellos. A nosotros nos queda afinar entonces nuestro oído a la voz del Espíritu Santo y a obedecer en todo. Aun cuando parezca no tener sentido y que vamos en contra de lo que parece ser un bien. Escuche, ninguno de nosotros, grábese esto, ninguno de nosotros es más bueno que Dios, ni más sabio que Dios, ni más misericordioso que Dios. Sus tiempos están en sus manos. Y Él conoce el tiempo perfecto donde el corazón estará listo para recibir el Evangelio. ¿Qué nos queda a nosotros? Ser obedientes a Él. Ser obedientes a Él. Por favor, póngase de pie. Y esto siempre tiene que ver con ir más allá. Con ir más allá. ¿Qué les quiero decir con eso? Hace un tiempo atrás estaba hablando con una persona y me decía, a veces yo siento que Dios me habla. Y cuando me habla, pues yo hago. Le dije, te invito o te insto a que vayas más allá de simplemente hacer. Y que preguntes al Señor, ¿cuándo? Porque muchas veces nos salimos del tiempo de Dios. ¿Usted recuerda la historia de Pablo cuando fue encarcelado con Silas? Dios de manera milagrosa abrió las puertas de la prisión. Pero estoy seguro que Pablo estaba bien conectado con el Señor, donde dijo, ahí están todas las puertas abiertas, pero no te vayas. Porque hay algo más que hay que hacer aquí. Y era la salvación del centurión. Entonces, el llamado que quiero hacer hoy no es para que usted pase al frente, sino para que usted en su corazón diga, Señor, enséñame a ser aún más sensible cuando tú me das tu dirección. Porque si Dios te dice, por ejemplo, quiero que cambies como esposo en esta área, no simplemente, ok, yo sé que tengo que cambiar en esa área. No, Señor, ¿cómo puedo cambiar en esa área? Y Dios le va a mostrar. Señor, yo quiero ser una esposa más prudente o más respetuosa con mi esposo. Quiero servirle mejor. Es un buen sentimiento, es una buena petición. Pero la pregunta a ir más allá sería, Señor, ¿cómo puedo poner en práctica ese requisito o esa petición para entonces realmente ser transformada? Es ir más allá, y eso es un llamado entonces al autosacrificio. Es un amor extra. Cuando vamos a decir, Señor, yo quiero que tú me enseñes a amar a mis hermanos. Es una buena petición. Pero la pregunta es, ¿cómo? Dame oportunidades para poner en práctica el amor los unos por los otros. Y que no simplemente se quede en una petición. Donde decimos, no, esa es mi petición delante de Dios. ¿Y por qué no ha hecho nada al respecto? Es que no sé cómo hacerlo. Pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. Dios hace grandes cosas
con hijos obedientes en todo, sensibles a su dirección, sensibles a su voz y listos para obedecer. Sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Hay una obediencia incluida ahí. Y todo viene con el tiempo de Dios. Entonces tenemos que proponer en nuestros corazones, hermanos, no dejar las oraciones o las peticiones a medias, sino ir más allá. Es decirle, quiero hacer esto, ¿cómo llego ahí? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que perdonar? ¿A quién tengo que simplemente cubrir la falta con amor? ¿A quién tengo que ayudar? ¿A quién tengo? ¿Por quién tengo que orar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? La vida de Pablo fue evidente por su obediencia desde el primer momento de su conversión. Señor, ¿ese eres tú? ¿Qué quieres que haga? Si esa fue la petición de cada uno de nosotros de un corazón sincero, usted se sorprendería cuántas cosas Dios puede y quiere hacer a través de usted. Pero Dios está buscando personas obedientes y sensibles a su dirección. Dios no está buscando personas con buenas intenciones. Dios está buscando personas obedientes. Y eso es lo que Dios está buscando en el día de hoy. Así que si usted se encuentra en esa situación donde no sabe cómo empezar, pues empezamos por el principio. ¿Qué le parece? Diciéndole a Dios que no sabemos cómo hacer las cosas y que nos enseñe cómo hacerlas. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Si usted se encuentra en ese momento aquí, le quiero pedir que usted levante sus manos. Es señal de rendición. Es decir, Señor, dame y haz conmigo como tú quieras hacer. Padre, en esta tarde te pedimos, Señor, que tú nos enseñes a ser obedientes a tu dirección, a tu voz, a tu tiempo. Claramente no queremos hacer nada fuera de tu tiempo. Enséñanos a obedecer tus tiempos. Tus tiempos son perfectos. Nosotros no sabemos esperar, nos adelantamos, nos atrasamos, pero tú conoces los corazones. Y tú conoces el punto exacto donde tu palabra puede penetrar hasta lo más profundo del corazón y causar cambio permanente en las vidas. Así que te pedimos, Señor, en esta tarde como congregación, Señor, que tú nos enseñes a discernir tus tiempos. Y que seamos obedientes cuando tú nos llames a servir en lo que sea. A la predicación, o enseñar, o el servir, o el perdonar, o el amar, como sea, Señor. Pedimos que tú nos guíes en todo. Guíanos en todo. Ayúdanos, Señor, que muchas veces somos torpes y no escuchamos tu dirección, ni tu voz. Y nos empeñamos en querer hacer cuando tú nos has mandado a hacer. Y queriendo hacer un bien, hacemos un mal. Te pido que tú nos perdones en esta tarde por esa actitud, Señor. Enséñanos que todo lo que hagamos para la gloria de tu nombre. En el tiempo tuyo, de tu manera y como tú nos pidas que lo hagamos. Ayúdanos, Señor, te pido en esta tarde. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a mis hermanos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.